Feliz fin de semana, fanáticos beisboleros. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la Cápsula Beisbolera, un espacio que llega a ustedes gracias a la casa de apuestas deportivas BetSwing, los que tienen el tiempo de pago más rápido del mercado. Parlays, jugadas en vivo, todo lo que desees, ellos lo tienen con un tiempo de pago récord. Síguelos en sus redes sociales y regístrate en su página web para que estés al tanto de sus promociones y servicios. Hoy vamos a hablar de un relevista que está causando sensación porque es bastante sorpresivos los números que está registrando hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque nadie se esperaba de acuerdo a cómo había estado o cómo se había mostrado en la última campaña de las Grandes Ligas. Jenier Cano, el cubano de los Orioles de Baltimore, es el protagonista de la cápsula de hoy. Si hubieses visto los números de Cano el año pasado y luego le dices a esa persona que lo vio que este año iba a estar en un selecto grupo histórico de los lanzadores que empezando una temporada tienen una efectividad en cero, es decir, tanta cantidad de jugadores sin envasarse, estoy segura que no lo creería. ¿Por qué? Pues simplemente basta con echar un vistazo a aquellas métricas de Cano el año pasado. Recordemos que él apenas está en su segunda temporada en las Grandes Ligas y cuando llegó a 2023, cuando se subió al montículo por primera vez este año, tenía efectividad de 11.50, siendo relevista. Pero bueno, tampoco es que su whip fue muy esperanzador porque tenía un whip un poco más de 2, así que eso es pésimo, por supuesto. Pero sí hay algo que llamaba la atención en esos números, es que tenía un FIP de 6.55. ¿Esto es alarmante a los efectos positivos para él? No, pues ya lo he explicado en otras veces, pero nunca está de más que lo explique nuevamente. Cuando hablamos del FIP, esto forma parte de un grupo de estadísticas que intentan medir, intentan evaluar el rendimiento individual de un lanzador. Cuando digo individual, es sobre aquellos eventos que solamente son control del pitcher. Es decir, eliminamos eventos como la defensa, que no están en ese control, no, simplemente no puede tener una influencia directa. Esto se excluye de este tipo de estadísticas y nace el FIP como una de esas. Está el SIERA y está el XFIP. Y bueno, ¿qué toma en consideración esto entonces para evaluar el rendimiento individual del lanzador? Pues los ponches, los boletos, los innings lanzados, por supuesto, forman parte de la ecuación, los golpeados, y hay ciertas características de esta estadística porque pues tiende a beneficiar más a los lanzadores que son ponchadores. Pero ese no es el tema acá. El tema es que el FIP de él, que pues indica ese rendimiento individual del cubano, estaba más bajo, mucho más bajo, casi la mitad de bajo que su efectividad. Así que diría que esto es un buen indicador de lo que podría ser esta temporada. Les doy otro ejemplo. Tenemos a José Alvarado, que siempre me llamó mucho la atención en 2022 porque registró un FIP más bajo, pero significativamente, que la efectividad. Y miren la temporada que está teniendo José Alvarado, por lo menos antes de la lesión, ¿no? Entonces, sí sirve este tipo de estadísticas, sobre todo en aquellos lanzadores que son ponchadores, como ya dije, porque en conclusión son esos eventos que están bajo el control de él. Rendimiento individual. Pero es que además Cano está mostrando otras cualidades, otros ajustes, mejor llamarlo así, para esta temporada. Hay que verlo con lupa cuando nosotros analizamos a cualquier jugador y sobre todo los lanzadores, ¿no? Porque pues hay muchos aspectos a considerar, muchos detalles que tienen los pitchers que podrían haber mejorado, porque nosotros podemos decir que en el caso de Cano fue así, bajó significativamente la cantidad o la tasa, el porcentaje de líneas conectadas, pero esto va más allá que eso. Estas son las estadísticas que te muestran el resultado. Pero vamos ahora con los lanzamientos. ¿Qué está pasando con Cano? ¿Por qué tan dominante? Él tiene 3 lanzamientos. Sinker forma parte de ese, grupo especial, ¿no? Que tienen como pitcher principal la sinker. Un ejemplo de ello también es Framber Valdez.
luego tiene el cambio y luego tiene la slider. Entonces vamos a evaluar cada uno. Cuando hablamos de velocidad, la verdad es que no ha cambiado la velocidad, no ha cambiado los efectos de los lanzamientos, pero sí ha cambiado el movimiento. Ejemplo, si hay un pitcher que tiene más movimiento en uno de sus lanzamientos, pero el movimiento que se espera, ¿no? Por ejemplo, en la recta, el vertical, o en la slider, el horizontal, eso por supuesto va a tener un efecto en los bateadores, porque primero ellos están acostumbrados a un promedio en las grandes ligas en movimiento por cada tipo de picheo. Y si tú te vuelves más indescifrable en ese sentido, obviamente vas a ser más efectivo. Ahora, la sinker de Jenier Cano estaba promediando en 2022, su primer año en las grandes ligas, 26.9 de pulgadas de movimiento vertical. Ahora está en 32.9. Estamos hablando de una diferencia abismal. A los efectos, quizás acá nos dice, bueno, pero son 5, un poco más de 5. No, a los efectos de movimiento esto es muy significativo. Porque, bueno, ya verán por qué más adelante, pero ya por allí es un gran avance, un gran ajuste que hizo Jenier Cano. Su cambio, que es este año su picheo estrella a los efectos de generar ponches, a los efectos de generar swing fallidos también, que de hecho el año pasado no estaba generando, no era entre sus picheos el que más generaba whiff, es decir, swing fallidos, pero este año sí lo es, lo que quiere decir que también cambió el conteo, ¿no? Está variando ahora el uso de los lanzamientos, el porcentaje de uso de cada uno en distintas cuentas, esto es importante también, pero ese cambio tenía 2.5 de movimiento horizontal, que es lo que se busca, por supuesto, en el cambio. Ahora tiene 3.9. Ahí ven otra diferencia de movimiento en sus picheos. Volvamos a la sinker, que es, diría, uno de los cambios más importantes, porque cuando ustedes verifican los movimientos, por lo menos en la página de Baseball Savant, se van a dar cuenta que les va a aparecer siempre comparado con el promedio de la liga, es decir, con el movimiento de todos los sinkers de la liga, de la MLB. Les doy un ejemplo también, antes de continuar. Tenemos a Joan Durán, que tiene la Splinter, que en movimiento no es ni siquiera comparable porque no existe hasta ahora. Es similar, o similar no, es igual a lo que ocurre con Kodai Senga, que tiene pues el tenedor fantasma, como le llaman, y no es comparable, allí lo van a vencer. Pero los demás lanzamientos, si no es algo en particular, algo muy, digamos, muy personal de un lanzador, entonces va a poder ser comparable. Ahora, en esa sinker de Cano, tiene 9 pulgadas por encima de movimiento vertical, por encima del promedio de la liga, que equivale a 40% del promedio de la liga. Escuchen esto, esas 9 pulgadas de diferencia es la cantidad más alta hasta ahora en las grandes ligas. Es decir, él tiene entonces en este tipo de movimiento, en el vertical, la mejor sinker en lo que concierne a ello, porque está 40% por encima del promedio de la liga. Así que lo podrán imaginar. El coach de banca de Baltimore en una entrevista decía algo muy interesante, y es que le sorprendía porque los picheos no se diferenciaban unos de otros en lo que concierne a, digamos, al momento en que van en camino hacia el home play. Y esto es algo muy importante porque esto es lo que busca de perfeccionar los equipos cuando están los lanzadores en ligas menores, pues que la extensión, que su ángulo sean siempre parecidos en cada tipo de lanzamiento, a los efectos de que tú puedas confundir al bateador, porque si eres descifrable, si ya el bateador sabe que en un ángulo específico es que tú lanzas la curva, en otros ángulos específicos o extensión es que tú lanzas el slider, así, entonces, pues vas a ser totalmente fácil de descifrar a los efectos de que ellos puedan saber con qué viene. Pero el coach de banca de Baltimore le llamaba mucho la atención esta particularidad de Cano, porque decía que la sinker, que son 33 pulgadas de movimiento vertical, lucía igual que un cambio, pero ahora imagina la diferencia que son esas sinker y el cambio, pues 5 millas por hora de diferencia.
Entonces se podrán imaginar, aquí es otra de esas cualidades que tiene Cano y que podría explicar, ¿no? ¿Por qué está teniendo tanto éxito en las grandes ligas? Y estamos hablando de que él ni siquiera fue parte del roster inaugural. Es decir, él no estaba en el Opening Day, en ese roster. Así que, sin duda, que ha sido una grata sorpresa para los Orioles de Baltimore. Estuvo mucho tiempo sin que él permitiera carreras. Ahora está su efectividad en 0.68. Y así como les dije en un video por allí que monté en Instagram y en Twitter con lo de Jhoan Duran, si tienen la oportunidad de ver al cubano y esta gran temporada que está teniendo bastante sorpresiva, la verdad es que se los recomiendo al 100%. Quizás porque a mí me gusta mucho analizar los lanzadores, me parece que es bastante complejo todos los detalles que tienen que tener en cuenta al momento de perfeccionarse, ¿no? Al momento de proponerse ser un lanzador por encima del promedio en un béisbol tan exigente como el de las grandes ligas. Me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios, me gustaría leerlos. Si han visto, han tenido la oportunidad de ver a Jenier Cano, que por cierto, los Orioles de Baltimore, su equipo, están luciendo bastante fuertes y me atrevería a decir, es temprano, pero que lucen como si pudieran estar en unos playoffs. Cuidado si llegan hasta más allá. La verdad es que este equipo, recordemos, el año pasado tuvo una recuperación muy grande ya al final de la temporada regular. Así que vale la pena ver al equipo de los Orioles, vale la pena ver al relevista cubano Jenier Cano. Déjenme sus comentarios que siempre los leo y por supuesto no olvides suscribirte al canal de YouTube. Nos vemos, nos hablamos el próximo fin de semana.